Buenos días, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy es un domingo muy especial, domingo de resurrección, donde celebramos precisamente la resurrección de Jesucristo, un acontecimiento grandioso para nosotros los seguidores de Jesús. Y bueno, este domingo quiero darte la más cordial bienvenida a ti que eres familia de Vino Nuevo, pero si tú te estás conectando hoy con nosotros por primera vez, también seas más que bienvenido. Nos da mucho gusto estar con ustedes este día. Seguimos con nuestra serie de 2 domingos, los malos de la Pascua, y hoy, este domingo, pues precisamente el pastor nos va a dar la segunda parte de esta serie que yo sé será muy interesante para todos nosotros. Así que los dejo con el video de introducción.
Creo que la vida de Jesús tiene 3 etapas. Jesús histórico, Jesús en la muerte, en la cruz, y Jesús resucitado. 3 etapas en la vida de Jesús. Su vida, un Jesús histórico, su muerte en la cruz y su resurrección. Los creyentes tenemos que pasar por estas 3 experiencias. La primera, conocer al Jesús histórico. La segunda, tener la experiencia de muerte, como dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la tercera, resurrección. Desafortunadamente, muchos creyentes se han quedado en la primera etapa, conocer al Jesús histórico, y toda su vida se dicen cristianos bautizados solamente como creyentes que conocen a un Jesús histórico, pero no han ido a la cruz para morir. Porque para morir es una vida nueva, es un compromiso, es dejar al Jesús histórico y morir a este mundo. Pero hay algo más, la resurrección. Y la resurrección significa un compromiso que envuelve toda tu vida. Y en este pasaje que vamos a compartir hoy acerca de la resurrección de Jesús, tiene una riqueza incalculable y nos confronta con el Jesús histórico, muerto en la cruz, pero resucitado, y es lo que necesitamos hoy en la iglesia. Si tú asistes a una iglesia, pero no has encontrado a Cristo resucitado, vana es tu fe. ¿Por qué? Porque vives todavía con tus cosas pasadas, tu vida pasada, tus pensamientos pasados, tus ideas, y todo gira alrededor de ti, no gira alrededor del Señor. Tu vida no gira alrededor de Dios, tu vida no gira alrededor de Jesús, tu vida gira alrededor de ti mismo. Porque primero eres tú, tus planes, tus proyectos, tus ideas, eres casi cristiano. Todavía no has llegado a esa experiencia de ser un cristiano que confiesa a Jesús, que tome su cruz, que se niegue, que no importan las burlas y las vergüenzas. Todavía no has llegado a esa experiencia, posiblemente. Necesitas un encuentro con el Jesús resucitado. Dice la Escritura, Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas, y precisamente asustadas porque ninguno de sus discípulos le creyeron a Jesús, que Él tuviera el poder de resucitar, porque esperaban un Jesús político que los liberara del yugo romano, un Jesús a su medida, porque así convenía a sus intereses. No se habían dado cuenta que había algo más de lo que nosotros podemos ver en este momento. Porque para muchos Jesús sigue clavado en una cruz, porque así conviene a sus intereses.
Así conviene a sus conciencias, un Cristo muerto en la cruz todavía, que no es capaz de salvarse a sí mismo, como aquel ladrón le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mucha gente piensa de esa manera acerca de Jesús. Todavía cree en un Jesús histórico. Un Cristo vivo, un Cristo resucitado, es un Cristo de compromiso. Es un Cristo que quiere relacionarse contigo. Un Cristo vivo, un Cristo que tiene poder. El poder de entrar a tu vida si lo permites, para darte esperanza, para hacerse parte de ti. Pero además, un Cristo al cual tienes que pedir consejo y algún día dar cuentas de tu conducta. Pero a muchos no les conviene un Cristo resucitado porque quieren seguir viviendo con sus ideas, con sus proyectos y con sus planes. Pero cuando nosotros conocemos un Cristo resucitado, es un Cristo que es parte de nuestra conciencia, que le permitimos que nos indique el rumbo que tenemos que tomar y que te reprenda a través de su Espíritu Santo cuando haces cosas que no son correctas. Por eso a muchos no les conviene tener un Cristo resucitado. Un Cristo vivo derrumba los altares de tu corazón. Y ahí es donde está el dilema, o Jesús o yo. Los discípulos no creían en la resurrección de Cristo. Y hasta la fecha mucha gente duda de la existencia de Jesús, menos de su resurrección. Muchos han llegado a la conclusión que Jesús murió, claro, pero que no resucitó, que es un cuento de hadas. Es un cuento que alguien inventó, que los discípulos inventaron. Sin embargo, qué equivocados estamos, porque los discípulos fueron los primeros que eran incrédulos, como en muchos lugares que se dicen cristianos. La verdad es que los incrédulos no están afuera, sino están adentro, porque no han creído todavía en las promesas de Dios. Viven un cristianismo de apariencia de cada domingo, de ir a misa, de ir al culto, como le llamen. Un Cristo de domingo, y cuando sales de haber escuchado el Evangelio, tu vida sigue igual. No hay ningún cambio, todo sigue igual. No tienes poder ni victoria sobre el pecado y sobre la maldad y sobre aquellas cosas que no te convienen. Tus hijos están de cabeza. ¿En qué Cristo has confiado? ¿Qué Cristo tienes tú? Un Cristo de estampita, un Cristo que todavía está crucificado, incapaz de podernos salvar. Ese era el Jesús en los cuales sus discípulos creían, un Jesús que daba de comer a las multitudes, que sanaba a los enfermos, que resucitaba muertos, que les daba de comer, pero no un Cristo de compromiso. Así que las mujeres cuando llegaron a la tumba, ellas llegaron con la idea que iban a ungir el cuerpo muerto, inerte de Jesús, y cuál sería la sorpresa que no encontraron el cuerpo de Jesús, y hasta la fecha. Muchas películas de Hollywood dicen que los discípulos hicieron otra cámara secreta y ahí escondieron el cuerpo de Jesús y hicieron creer que había resucitado. ¿Cómo es posible que piensen de esa manera? Y así las mujeres llegaron y no encontraron el cuerpo de Jesús. Había un ángel, les tuvo que decir unas palabras: no está aquí. Que no escucharon lo que el maestro les había dicho, y ellos dijeron: no lo escuchamos, no lo escuchamos. Las palabras que habían recibido en el transcurso del ministerio de Jesús, 3 años y medio con el maestro, no les bastó para comprender las palabras de Jesús. El día de hoy tenemos el mismo problema con nosotros los cristianos. ¿Cuántos años tienes de estar en una iglesia y las palabras no te bastan de Jesús? No te ha llegado el 20, todavía no te cae el 20 de que lo que te dice Jesús es verdad, que el consejo de la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué no lo crees? Pareciera que los incrédulos estamos dentro de las iglesias, no fuera de ellas. Los de que están afuera tienen excusa, los que estamos adentro no tenemos excusa. Pero las mujeres llegaron como todo ser humano,
pensando en un Jesús incapaz de cumplir lo que Él había prometido. Muchos de nosotros somos así. Creemos en un Cristo incapaz de cumplir sus promesas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Pídanme, y yo se los daré. Al que cree todo le es posible. Todavía no nos cae el 20. Todavía le tenemos miedo a la pandemia. Todavía tenemos miedo a infectarnos. Temerosos. ¿Qué clase de creyentes somos? Llenos de temor, no creyendo a las promesas de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34, Jesús les había dicho estas palabras, pero nunca les cayó el 20. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Jesús ya les había dicho cuál era el final de su ministerio, de su destino, pero ellos no. ¿Sabes por qué no lo entendieron? Porque nosotros escuchamos lo que nos conviene. Y cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra, o cuando nos escuchan por línea, o escuchamos predicadores, solo escuchamos lo que nos conviene, pero lo que está en contra de nuestros intereses lo hacemos a un lado. Lo que nos conviene lo escuchamos. Lo bueno, lo bonito, que te serás prosperado, vas a ser sanado, eso es lo que escuchamos. Pero no escuchamos cuando Jesús nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por causa de mí serán aborrecidos por todos. Eso no lo escuchamos. Son palabras muy fuertes para nosotros. Así que los discípulos no habían escuchado estas palabras, las habían oído, pero no las habían entendido. Porque a veces los prejuicios, las ideas, nuestras doctrinas se anteponen a las palabras de Jesús. Porque muchos creen en un Cristo histórico, todavía no han llegado a la cruz. Un Cristo histórico incapaz de salvarse a sí mismo. Un Cristo que solo nos da de comer, que nos calma los dolores. Un Cristo que sana nuestras enfermedades y hasta ahí se acabó y después nos olvidamos. Un Cristo que puede poner sus manos sobre nosotros, ungirnos con su Espíritu Santo y olvidarnos de Él. ¡Qué trágico! Qué trágico que las iglesias estén llenas de personas que piensan de esa manera. Pero Jesús no es el Jesús que tú te imaginas, que la idea que tú tienes. La doctrina que te han metido en tu mente y en tu corazón, ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús es más de lo que tú piensas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que te dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y muchos cristianos, aterrorizados por la pandemia, le tienen miedo a la muerte. ¿Dónde está tu cristianismo? Pregúntate. Cristianos de domingo, sus hijos andan en el mundo. Mujeres que su marido todavía anda en el alcohol y todavía se lamentan de lo que sucede en su casa. Que no puedes ayunar 3 días, que no puedes hacer algo por ti. ¿Por qué no crees a Jesús? Jesús alguna vez lo dijo: este género no sale más que con oración y ayuno, pero nosotros queremos que las cosas se resuelvan en un abrir y cerrar de ojos, como si Jesús fuera el genio de la lámpara maravillosa, sin necesidad de que nosotros pongamos algo de nuestra parte. ¿Cuántas veces te han pedido que ores? Y creen que Jesús, como un genio de la lámpara, se le va a quitar en ese momento el problema. No es cierto. Qué equivocado estás. Es posible que te diga que no. Es posible que te diga: espérame tantito. Y es posible que Dios esté tratando con tu corazón y no te conteste como tú crees que te quiere, deseas que te conteste.
Él te va a contestar de acuerdo a sus ideas, a sus planes y a sus proyectos que Él tiene para tu vida. Así que Jesús muere en una cruz y lo hace públicamente de una manera vergonzosa. Después de haberle golpeado, después de haberle herido 39 azotes, cargó su propia cruz hasta el Gólgota. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto? Jesús no es un mártir, querido amigo. No lo hizo porque tenía que hacerlo. Lo hizo simplemente por algo, que la humanidad necesita esperanza y que Él ocupa el centro de la historia de la humanidad y que cuando Él se deja golpear y crucificar y derramar su sangre, lo hace para que tú entiendas que sí necesitas esperanza y esa esperanza está en el Señor Jesucristo, aunque para muchos Jesús es simplemente un líder religioso, pero es más que eso. Jesús se dejó golpear, Jesús permitió que le hicieran todo lo que hicieran porque tomó el lugar que a ti te correspondía, porque tú no eres muy buena persona, que digamos, ni yo tampoco. Necesitamos un Salvador que nos salve de nosotros mismos en primer lugar, de nuestras ideas, de nuestras apetencias naturales, carnales, que nos han llevado al desastre. Un Jesús que muere pero que resucita. Jesús resucita un domingo, no un sábado, porque sábado simboliza la ley antigua. Quiero preguntarte, mucha gente está confundida. Dice, tenemos que guardar los mandamientos de Dios, está muy confundida. Tenemos que guardar las fiestas de Israel, está muy confundida. Tenemos que guardar el sábado, está muy confundida. ¿Por qué está confundida? Porque los falsos maestros los han confundido. Porque si Él hubiera resucitado el sábado tendríamos que guardar la ley, pero Él resucitó el domingo, estamos exentos, libres de la ley, no para hacer lo que querramos, sino para hacer la voluntad de Dios. La libertad no consiste en hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que tú debes. Pero es que no has leído la Biblia. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36, 25 al 27? Jesús resucita para darte un corazón nuevo, mandar su Espíritu Santo e imprimir sus ideas, sus estatutos, sus mandamientos en tu corazón, dice aquí Ezequiel 36, 25 al 27, y entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra. Qué interesante, terco corazón de piedra. Les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Aquí está el secreto de conocer a Jesús. Sábado simboliza la ley antigua. Domingo simboliza la vida del Espíritu Santo, ser guiados y transformados por medio del Espíritu Santo. Una promesa que iba a ser para su pueblo de Israel. Pero dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho o confianza, tantas cosas que simboliza potestad, tantas cosas que simboliza esta palabra en griego. Les dio el privilegio de ser hechos hijos del Padre, y como hijos del Padre, parecidos al Padre. Jesús resucita un día secular, un día común y corriente para los judíos, el domingo, porque para ellos el sábado era sagrado, era el último día de la semana, y para nosotros los cristianos es el último día de la semana el domingo, y el primer día de la semana es lunes, pero para un judío era el sábado, el último día de la semana, domingo, primer día de la semana. El primer día de la semana judía, Jesús se levanta de los muertos, resucita para darnos un mensaje de esperanza.
Ya no estamos bajo la ley antigua, pesada, 613 mandamientos desde Génesis hasta Malaquías, y decirnos, yo voy a imprimir mis mandamientos y mis estatutos dentro de tu corazón cuando venga el Espíritu Santo y me aceptes. Porque cuando tú resucitas a una vida nueva, igual que Jesús, Él pone su Espíritu Santo dentro de ti para que hagas su voluntad. Así que llegaron las mujeres. Compraron especies para enterrarlo a fin de ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y cuántas veces oramos como si orásemos a un Dios muerto? Cuando te levantas de orar, ¿sabes que Dios ya te escuchó o no lo sabes? O quizá lo dudas, o quizá no te interesa ni te importa. Hazte la pregunta, ¿cuántas oraciones han sido contestadas por Dios de veras, en verdad? En verdad, dime, ¿cuántas oraciones que has hecho Dios te ha contestado? Posiblemente ni te acuerdas, pero Dios sí se acuerda. Posiblemente no llevas un diario, a lo mejor ya te olvidaste de aquellas peticiones que tú le hiciste. ¿Sabes por qué? Porque no has tomado en serio a Dios. ¿Qué es tomar en serio a Dios? Pues toma una libreta, apunta la fecha, y la fecha cuando te contestó, ¿eso es tomar en serio a Dios? Las mujeres iban con la idea fija que alguien les quitara la piedra de la tumba, pero Dios la quitó. Dios quitó la piedra del sepulcro. ¿Por qué Dios quita la piedra del sepulcro? Dice la historia, el Talmud incluso, que aquellos hombres que estaban ahí, los guardias, los soldados romanos, escucharon un ruido muy fuerte en la madrugada, una luz muy fuerte que vino del cielo y comenzó a temblar. Y los sellos que tenía, no eran cualquier sello, eran unas tiras. Los sellos no son como los sellitos de ahora aquí de Secofi, esos sellitos, no, ese tipo de sellos no eran unas como unas tiras de cuero, así, casi las envolvían las tumbas y las sellaban. Y había guardias romanos. ¿No creen ustedes que eran como los policías de México con pancita? Eran de los más altos. ¿No crees que envió cualquier tumba el César a que cuidara la tumba de Jesús? Eran guardias muy altos, fuertes, gente muy experimentada. Pero cuando vieron que comenzó a temblar la tierra y la piedra se hizo a un lado, ellos huyeron. Estaban aterrorizados y las mujeres también. Por eso cuando llegan las mujeres en la madrugada no habían los soldados, habían huido por supuesto, pero ahí estaban los ángeles. Y el ángel le dijo lo que muchos epitafios en las tumbas de los hombres dicen. Cuando un hombre muere hay un epitafio que dice, aquí yace fulanito, aquí yace sutanito. Pero el epitafio de Jesús no dice así. No está aquí, pues ha resucitado y hasta la fecha nunca se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Y si tú vas a Jerusalén, encontrarás la iglesia del Santo Sepulcro, como un recordatorio de la resurrección de Jesús. Nunca se encontró el cuerpo de Jesús. ¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Jesús? ¿Te has preguntado? Por supuesto, porque resucitó. Pero quiere darnos una lección Dios de que hay alguien que vio muerte, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hay alguien que supo lo que era ser tentado sin haber pecado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Esto parece un cuento de hadas? Yo no lo sé. Lo único que sé es que la Biblia dice que tengo a alguien que me comprende y que está ante el trono de Dios hablando bien de mí. ¿Te has fijado? ¿Te das cuenta?
Hay alguien que se compadece de mí y está hablando bien de mí delante del Padre. Cuando tú eres un nuevo creyente, una nueva persona, cuando tú experimentas la resurrección de Jesús dentro de tu corazón. Con este mensaje quiero preguntarte, ¿quieres dejar de ser religioso y ser ahora seguidor de Jesús? Porque un religioso es un casi cristiano, es aquel que solamente asiste, es aquel que solamente escucha, pero no se compromete porque tiene muchos compromisos. La parábola del sembrador, cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la pobreza, entonces se siembra. ¿Qué clase de creyente eres? ¿Eres cristiano o casi cristiano? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? No está aquí. Recuerden lo que les dijo Lucas 24, 5 al 7. Pero Jesús resucitó. ¿Y por qué resucita? La misma Biblia tiene la respuesta. Él tenía que resucitar para ser dueño no solamente de la vida, sino de la muerte. Apocalipsis 1, 17 al 18, cuando lo vi, dice Juan en el Apocalipsis, caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. Hades, gobierno del diablo, gobierno de Satanás. Eso quiere decir la palabra Hades, no solamente quiere decir sepulcro, no solamente quiere decir tumba, no solamente quiere decir infierno, también quiere decir el gobierno del diablo. Así que Jesús tiene el poder, todo el poder, las llaves. Y Él tiene la capacidad y el poder de abrir, porque donde Él abre nadie cierra y donde Él cierra nadie abre. Cuando tú oras, ¿tienes la seguridad de que Él te va a abrir el reino? ¿O simplemente oras por orar? Como muchos cristianos dicen que ya no rezan, pero sí rezan la verdad. La verdad, muchos rezan porque oran como si Dios no los escuchara, como si estuvieran diciendo palabras al aire, como balbuceos, simplemente porque tienen una religión, no tienen una relación viva con Jesús. No sabes que Él tiene poder para quitar la muerte. Él tiene poder porque al que hiere, hiere, y al que quiere endurecer, endurece, y al que quiere ablandar, ablanda, y al que quiere enriquecer, enriquece, y al que quiere empobrecer, empobrece. ¿No sabes que Jesús tiene esta potestad? No, yo creo que no lo sabíamos. Jesús resucitó. ¿Por qué resucitó? Para vencer al diablo, la enfermedad y las circunstancias que te aquejan a ti. Y juntamente con Él nosotros también hemos resucitado, dice el apóstol Pablo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún están en sus pecados. Y cuando Él resucita, es capaz de enviar ángeles a los creyentes. La bendición de la resurrección es que Él envía ángeles para que guarden el pie de los que confían en Él. Salmo 34, 7. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo tiene una revelación acerca de la resurrección. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice la Biblia que nos levantó de los muertos. Entonces también nosotros hemos muerto. Claro que sí. Morimos cuando aceptamos a Cristo. Y cuando resucitamos.
Por eso la resurrección es la doctrina clave del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera pasado como un mentiroso y no nos hubiera podido salvar, y el cristianismo hubiera quedado como una secta judía pequeña, como hasta la fecha los samaritanos, que son un pequeño grupo de judíos samaritanos que son los únicos de todos los judíos que guardan la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia todavía existen, sobreviven un pequeño grupo de samaritanos que guardan la ley de Moisés. Y el cristianismo sin un Cristo resucitado sería simplemente una religión fracasada, porque no hubiera poder, porque la resurrección de Cristo trajo el Espíritu Santo. Es a través de la resurrección de Jesús que viene el Espíritu Santo para que la iglesia sea una iglesia triunfante, gloriosa, no una iglesia débil, no una iglesia enferma, no una iglesia de cada 8 días, no una iglesia fracasada, una iglesia temerosa, una iglesia miedosa, que le tiene miedo al diablo y que habla más de Satanás que de Jesús. Una iglesia que le tiene miedo a la pandemia. No. El Espíritu Santo vino para darte valor. Por eso su resurrección trajo como consecuencia la recepción y la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, para que la iglesia dejara de ser una iglesia endeble, miedosa, porque para Jesús la iglesia es su novia y la va a desposar en las bodas del Cordero, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Tú no puedes ser la iglesia de Cristo y andar todavía tomando alcohol, drogándote, teniendo hijos desobedientes, rebeldes. Tú no puedes decirte que eres la iglesia cuando tienes tu familia en el desastre. Cuando todavía hablas como las demás personas, con palabras obscenas, con groserías, yo no sé. Tú no puedes ser la iglesia cuando todavía vives una vida de derrota, cuando no sabes lo que es recibir a Cristo, cuando tú no sabes lo que es amar a Jesús y lo que es vivir para Jesús y saber que tu familia es para Cristo y va a ser para Cristo. Si tú no tienes este pensamiento, no eres parte de la iglesia, simplemente eres como una caricatura de la iglesia, un cristiano derrotado, que no ha resucitado, que solamente cree en un Cristo histórico, no ha ido a la cruz, y menos ha resucitado, y menos ha recibido el Espíritu Santo. ¿Qué eres tú en esta mañana? Pregúntate. ¿Crees en un Jesús histórico? ¿Ya fuiste a la cruz? ¿Y ya resucitaste? ¿O todavía sigues pensando como los demás piensan? Como la demás gente piensa. Dicen una noticia en el Face y están llenos de miedo, que ya mutó el coronavirus. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Eres un cristiano miedoso. ¿Qué nos dice la palabra? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es posible que te puedas infectar, pero te vas a levantar. Es posible. Posiblemente si ya lo tuviste y ya saliste adelante, qué bueno. Algunos guerreros murieron en el campo de batalla, otros fueron heridos, pero otros hemos sobrevivido. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y yo tengo la confianza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está Cristo ahora, en este momento, en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida Jesús? Pregúntate. Así que tienes que tomar una decisión hoy en este domingo de resurrección. O Jesús o yo. Tienes que despojarte para decirle a Jesús: aquí estoy, ven a mi vida, perdóname. Ora conmigo. Jesús, te necesito. No quiero ser un creyente tibio, un creyente que pueda perder aquello que tú me has dado
y has prometido darme. Un creyente que no le importa, que se pone a trabajar los domingos porque ahorita no hay reuniones en las iglesias, que ha perdido la fe, que ha perdido aquellos tesoros, aquellas promesas. Pero te pido, Dios, que me ayudes. Perdóname, dame una nueva oportunidad. Hoy quiero resucitar a una vida nueva, ser como Jesús, pagar el precio y decirle a mi gente, a mi familia, me importa Jesús. Y yo quiero que a ustedes también les importe Jesús. Así que dejemos de ser tibios. Dejemos aquellas cosas que nos están dañando, aquellas cosas que nos distraen, aquellas cosas que no nos ayudan y nos edifican. Jesús, aquí está. Recíbeme así como soy y perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Quiero decirles que les amo, que Dios les bendiga. Muy interesante este tema que acabamos de escuchar. Definitivamente para nosotros como cristianos es la esencia de nuestro cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Y yo sé que este domingo pues no va a pasar desapercibido para todos nosotros. Es un mensaje muy especial y también, bueno, yo quiero nuevamente darte gracias por tu vida, porque cada domingo que nos reunimos y hacemos posible esta transmisión y que ahora nos estamos reuniendo ya presencialmente en nuestras dos reuniones de 10:30 y 12 del día. Para nosotros ha sido un gusto volverlos a ver a muchos de ustedes y agradecerles personalmente sus diezmos, sus donativos que han hecho llegar a nuestra congregación de Vino Nuevo. De esa manera seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos ayudando a quien menos tiene, y eso ha sido una bendición para todos nosotros como iglesia. Te quiero agradecer a nombre del pastor, a nombre de toda nuestra congregación, que tú lo sigas haciendo. Permíteme hacer una oración y darle gracias a Dios por tu vida, por tu generosidad. Padre, yo te doy muchas gracias por cada familia de Vino Nuevo que ha contribuido para que, Señor, nuestra visión y nuestra misión continúe en este lugar. Te doy gracias por cada varón que es el proveedor de su hogar, por cada mujer que también es proveedor en su hogar. Y Dios, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor, porque estamos celebrando un acontecimiento importante para nosotros, pero también, Señor, nos gozamos de poder dar de lo mucho que tú nos has dado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dio mucho gusto que estuvieras conectado con nosotros y recuerda que durante la semana seguimos teniendo actividades. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo, pero seguimos conectados entre semana. Hasta la próxima.